Muy buenas tardes a todos. He encontrado un video aquí por internet que habla sobre lo que estamos hablando estos días, sobre esta organización. Y es muy interesante y hay muchísimos datos que quizás muchísimos testigos que están dentro de esta falsa organización desconozcan. Así que yo les invito a que cuando terminen de ver el video hablen o le pregunten a sus ancianos o a sus ministros sobre estos temas a ver qué contestación les dan. Porque aquí hay una serie, aquí vamos a ir viendo una serie de mentiras, tanto anteriormente como ahora. Son una organización descabellada que no tiene ninguna vergüenza en cuanto a seguir mintiéndoles a las personas con historias y con cuentos. Así que vamos a ver el video que es bastante interesante. Todo comenzó en Pennsylvania a fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la Sociedad Watchtower Bible and Tract. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Vamos, estaba convencidísimo este Con muy poca personaje, ¿eh? experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como la Atalaya. Esta publicación, que ha crecido de una impresión inicial de 6.000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo, a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la Tierra, la distancia del Sol, etcétera, etcétera. Qué hermosas Russell creía que las enseñanzas nos figuras daba de los este pasadizos personaje, interiores ¿eh? de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino. Y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó el 1914 tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista, tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada a 1915, después a 1918. Ciertamente el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Una enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abochornador recuerdo de sus falsas profecías. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri,
que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, "Millones que ahora viven no morirán jamás", inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados. Atención a este y dato, a partir de amigos, entonces testigos. gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó, y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarim, que en hebreo significa casa de los príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarim y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo, los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: "La religión es un lazo y un fraude". Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora, y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sarim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa Bueno, amigos mansión testigos, jamás dio ahí os fue dejo el este dato enorme para beneficio que de la sigáis profecía falsa. investigando En por vosotros mismos. 1948, la ¿De sociedad acuerdo? vendió privadamente Un la saludo. propiedad, encubriendo así un capítulo